Gracias, Presidencia. Con su permiso, agradezco a quienes a través de los diferentes medios de comunicación nos ponen atención, nos siguen y sobre todo pues el día de hoy doy la bienvenida al maestro Miguel Ángel Cruz Muciño, segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Sea usted bienvenido. Diputadas, diputados, diputade. Hoy nos convoca una causa que está en el corazón de la Cuarta Transformación, la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas que con valentía y convicción dedican su vida a protegerlos. Desde este Palacio Legislativo es nuestra responsabilidad garantizar que en el Estado de México se respeten, se promuevan y protejan los derechos fundamentales de todos, sin distinción. Porque no puede haber transformación verdadera sin justicia, sin libertad, sin respeto a la vida y a la dignidad humana. Este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución busca exhortar respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que informe a esta soberanía sobre los criterios y mecanismos existentes para la identificación y vinculación con las personas defensoras de derechos humanos. Nuestro objetivo no es otro que fortalecer la transparencia y la coordinación institucional para asegurar que quienes defienden los derechos humanos cuenten con mecanismos claros, accesibles y eficaces de protección, acompañamiento y reconocimiento. Sabemos que el trabajo de las personas defensoras es fundamental para la democracia, para la justicia social y para la consolidación de un Estado que pone en el centro a las personas. Su labor complementa los esfuerzos del gobierno y del poder legislativo, porque defender los derechos humanos no es una lucha individual, sino una causa colectiva. En este gran caminar social aprendimos que el poder solo tiene sentido si se utiliza para servir al pueblo, proteger a los más vulnerables y garantizar que nadie se quede atrás. Por eso debemos redoblar los esfuerzos para que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos actúen con eficacia, sensibilidad y cercanía. Este exhorto no busca señalar, sino sumar, construir y colaborar. Se trata de generar un diálogo transparente y una ruta conjunta que permita conocer los procedimientos, los criterios y los mecanismos con los que la Comisión de Derechos del Estado identifica y acompaña a las personas defensoras. De esta manera estaremos fortaleciendo la rendición de cuentas y al mismo tiempo enviando un mensaje claro. En el Estado de México, la defensa de los derechos humanos es una prioridad y una obligación compartida. Compañeros, compañeras y compañeros, la historia de nuestro país nos ha demostrado que los grandes cambios sociales comienzan con la voz de quienes se atreven a alzarla. Hoy nuestro deber como legisladores es escuchar y proteger y acompañar esas voces. Por todo lo anterior, solicito el apoyo de esta honorable asamblea para aprobar este punto de acuerdo en el marco de los principios de justicia, de respeto y humanismo, porque defender los derechos humanos es defender la vida, la justicia y la esperanza en México. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De igual forma, la Declaración sobre los Derechos y Deberes de los Individuos, los grupos en las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, conocida como la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, reconoce que toda persona individual o colectivamente tiene el derecho de promover y procurar la protección
y realización de los derechos humanos. En ese sentido, la labor de las personas defensoras de derechos humanos, ya sean personas físicas, colectivas u organizaciones civiles, constituye una función esencial para el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos fundamentales. No obstante, se ha identificado la necesidad de contar con mayor claridad respecto a los criterios técnicos o jurídicos que las instituciones públicas como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México utiliza para identificar, reconocer o colaborar con estas personas o organizaciones, ello con el fin de coadyuvar en la legitimidad, transparencia y efectividad de sus actividades, así como para prevenir posibles simulaciones o usurpaciones que pudieran dañar el prestigio de la labor de la defensa legítima de derechos. Cabe precisar que esta soberanía reconoce y respeta el carácter autónomo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como los principios de no discriminación, libertad de expresión y asociación, por lo que cualquier medida o iniciativa relacionada con personas defensoras de derechos humanos debe estar orientada al fortalecimiento de su protección y nunca restringir sus libertades fundamentales. Legalmente es visible solicitar de manera respetuosa a la Comisión de Derechos Humanos, número 1, que se informe a esta soberanía sobre si la comisión cuenta con algún registro voluntario, no obligatorio, de personas u organizaciones defensoras de derechos humanos. Número 2, preguntar de manera respetuosa si existe un criterio jurídico técnico sobre cómo la comisión identifica, reconoce o colabora con personas u organizaciones que se autodenominan defensoras de derechos humanos. Número 3, invitar respetuosamente a que en su caso se fortalezca algún mecanismo de coordinación o vinculación voluntaria en áreas de mejorar la protección y legitimidad de estas personas defensoras o organizaciones que se autodenominan defensoras de derechos humanos. El presente exhorto es viable legalmente en virtud de que se formula en términos de solicitud de información y respetando la autonomía de las personas defensoras, sin imponer obligaciones indebidas ni condicionar su reconocimiento. La comisión puede tener o no mecanismos internos de colaboración, pero no puede crear un registro obligatorio de defensores sin vulnerar derechos. Tarea hay y existe, y lo que solicitamos primordialmente es proteger a los más vulnerables, porque desafortunadamente después de sufrir alguna violación, algún tipo de acoso o de solicitar algún tema de justicia, existen, y lo sabemos todos, que hay este tipo de personas que incluso se acreditan, venden tarjetas de defensores de derechos humanos, hasta calcomanías para transitar de manera libre. Y no podemos seguir así, porque además vulneran a los más vulnerados, ¿sí? Porque además victimizan, y cuando la Comisión de Derechos Humanos realmente entra ya a realizar un acto de justicia a esa persona vulnerable, la persona ya no quiere saber nada, ya no quiere que nadie la atienda, ya no quiere ni cree en una verdadera justicia. Es importante erradicar estos actos de corrupción, y es por eso que solicitamos de manera muy atenta y hacemos un llamado muy humano y cercano a la comisión, que podamos trabajar de la mano. Insisto, tarea hay. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias a todos.